Existe un momento en que todo lo que creía ser se desmorona. Para Stephen Strange, ese momento llega cuando despierta en un hospital contemplando sus manos destrozadas, temblando sin control sobre las sábanas blancas. En esa imagen desgarradora yace una de las preguntas más inquietantes del cine moderno. ¿Qué ocurre cuando aquello que nos define como personas se desmorona por completo? La respuesta que nos ofrece esta película va mucho más allá del típico relato de superhéroes. Estamos ante un mapa secreto de la transformación humana, una guía visual donde cada símbolo, cada color y cada gesto esconde verdades sobre el viaje más peligroso que cualquier ser humano puede emprender. El descenso a las profundidades del propio ego para renacer como algo completamente nuevo. Doctor Strange no es simplemente la historia de un médico que aprende magia, es un tratado visual sobre la muerte del yo conocido y el alumbramiento de la conciencia expandida. Cada escena funciona como un espejo profundo, revelando patrones y procesos psicológicos que han obsesionado a la humanidad durante milenios. La película nos susurra secretos sobre la naturaleza del tiempo, la ilusión del control y la paradoja fundamental de que solo al perdernos por completo podemos encontrarnos verdaderamente. Esta no es una historia que puedes consumir de manera superficial. Cada imagen ha sido diseñada como un espejo donde reconocer tu propio viaje interior. Los creadores han tejido una red de símbolos que conecta la mitología antigua con las ansiedades modernas, creando un lenguaje visual que habla directamente al inconsciente del espectador. El caduceo de Hermes y la profecía del apartamento. Antes de que Strange pierda el control de su Lamborghini, la película ya ha sembrado las semillas de su destino. En su lujoso apartamento, decorando su espacio con el orgullo de quien ha alcanzado la cima de su profesión, encontramos el caduceo de Hermes, dos serpientes entrelazadas alrededor de un bastón alado, probablemente un premio por algún logro médico excepcional. Para el ojo superficial, es simplemente el símbolo médico apropiado para un neurocirujano exitoso. Sin embargo, su simbolismo es mucho más profundo. Este antiguo emblema representa la unión de fuerzas opuestas y la capacidad de transitar entre mundos diferentes, una profecía visual de todo lo que está por venir. El caduceo no es originalmente un símbolo médico, pertenece a Hermes, el mensajero de los dioses, el psicopompo encargado de guiar a las almas entre los mundos de los vivos y los muertos. En la mitología, Hermes es el único ser capaz de transitar libremente entre todas las dimensiones, el Olimpo, la Tierra y el inframundo. Es el patrón de los viajeros, los comerciantes de conocimiento y aquellos que cruzan umbrales peligrosos. Que este símbolo habite el espacio personal de Strange antes de su transformación no es casualidad. La película nos está diciendo que el destino de este hombre siempre fue convertirse en un puente entre mundos, un traductor de realidades imposibles. Las dos serpientes del caduceo representan las fuerzas duales que debe aprender a equilibrar: ciencia y magia, ego y humildad, control y entrega. El bastón central simboliza el eje de la voluntad consciente que debe mantener unidas estas polaridades opuestas. Cuando Strange maneja esa noche decisiva, distraído con imágenes médicas en su teléfono, es un hombre que vive más en las pantallas y los diagnósticos que en el momento presente. El accidente funciona como una intervención cósmica que lo arranca violentamente de esa desconexión. En términos mitológicos, Hermes ha llegado a reclamar a su futuro mensajero, aunque Strange aún no comprende el llamado. El caduceo es también un símbolo de curación, pero no de la medicina convencional que Strange practica. Representa la curación que viene del equilibrio de opuestos, de la integración de lo que la psicología llama la sombra personal. Strange tendrá que descender a sus propios inframundos psicológicos antes de poder emerger como verdadero sanador. El bastón alado sugiere que esta curación elevará su perspectiva más allá de lo puramente material. La brújula rota y la geometría del caos. Cuando Strange despierta en el hospital y contempla por primera vez sus manos destrozadas, estamos presenciando la desintegración de lo que los antiguos griegos llamaban ibris, el orgullo desmedido que desafía a los dioses. Esas manos representan mucho más que extremidades dañadas, constituyen la materialización física de su identidad completa. Durante años, Strange se definió por su precisión quirúrgica, por su capacidad de controlar lo incontrolable. Sus manos eran sus herramientas de poder sobre la vida y la muerte. La imagen de las manos temblorosas funciona como una brújula rota. Strange era un hombre que siempre supo exactamente dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Su vida seguía las líneas rectas del protocolo médico, el orden del quirófano, la certeza del éxito material.
El temblor neurológico representa la introducción del caos en un sistema que se creía perfecto. Es la primera grieta en el muro de la realidad conocida. Este quiebre no es destructivo por casualidad. En muchas tradiciones espirituales existe la idea de que el ego debe ser fracturado antes de que pueda emerger algo más grande. Los místicos hablan de la noche oscura del alma, ese periodo de desorientación total que precede a cualquier despertar genuino. Strange debe perder completamente su norte antes de poder descubrir que existe un tipo de navegación que no depende de herramientas externas. El hecho de que sean específicamente las manos las que sufren el daño conecta con simbolismos profundos sobre la creación y la manifestación. Las manos son nuestras herramientas primarias para dar forma al mundo físico. Strange debe aprender que existe otra forma de tocar la realidad, una que no depende de la precisión muscular, sino de la intención consciente. La película nos muestra a Strange gastando su fortuna en tratamientos experimentales, aferrado desesperadamente a la esperanza de recuperar su función motora. Esta fase representa el último intento del ego de restaurar el orden anterior. Es necesario que fracase completamente en estos esfuerzos para que pueda abrirse a posibilidades que su mente racional jamás consideraría. Katmandú y el laberinto de la humillación. El viaje de Strange a Nepal trasciende un simple desplazamiento geográfico. Representa un descenso ritual hacia lo desconocido, un cruce consciente del umbral que separa lo familiar de lo imposible. Katmandú aparece en la película como un laberinto orgánico, caótico y sensorial, todo lo opuesto a los espacios controlados y estériles donde Strange se sentía cómodo. Que Strange sea asaltado y golpeado casi inmediatamente después de llegar forma parte del diseño narrativo más profundo. Esta humillación violenta completa el proceso de despojo que comenzó con el accidente. El brillante neurocirujano que una vez vivía en la cima de la pirámide social se encuentra reducido a un hombre vulnerable tirado en un callejón sucio. Es una muerte simbólica necesaria. Debe tocar un fondo absoluto antes de poder renacer. Mordo aparece en el momento exacto en que Strange alcanza su punto más bajo. En términos arquetípicos, representa la figura del heraldo que anuncia la posibilidad de un camino alternativo. Su frase sobre olvidar todo lo que creemos saber trasciende el consejo práctico para el entrenamiento místico. Constituye una instrucción fundamental sobre el conocimiento mismo. Strange debe vaciar completamente su mente de certezas antes de poder llenarla con un tipo de conocimiento completamente diferente. Kamartash se presenta como la antítesis perfecta de todo lo que Strange asociaba con lugares de aprendizaje. No hay tecnología reluciente, laboratorios estériles o protocolos claramente establecidos. Es un espacio aparentemente simple, donde la verdadera sofisticación se oculta tras una apariencia de modestia. Esta inversión de expectativas forma parte del proceso de reorientación mental que Strange debe experimentar. El hecho de que el templo esté escondido, prácticamente invisible entre las calles comunes de la ciudad, sugiere una verdad más profunda sobre la naturaleza del conocimiento esotérico. Las revelaciones más importantes de la vida rara vez se anuncian con grandes ceremonias. Strange debe desarrollar nuevos tipos de percepción para siquiera reconocer las entradas que se abren ante él. Ancestral y la arquitectura de la mente expandida. El primer encuentro entre Strange y Ancestral opera en múltiples niveles simultáneamente. En la superficie, es el momento donde Strange recibe una demostración irrefutable de que existe una realidad más allá de sus parámetros científicos conocidos. En un nivel más profundo, es una iniciación chamánica completa, comprimida en pocos minutos de tiempo cinematográfico. Cuando Ancestral separa el cuerpo astral de Strange de su forma física, está ejecutando lo que las tradiciones místicas llaman la primera muerte, la disolución de la identificación exclusiva con el cuerpo material. Strange experimenta pánico existencial puro. Durante toda su vida, asumió que él era únicamente su cuerpo pensante. Descubrir que puede existir fuera de esa forma lo confronta con preguntas sobre la naturaleza de la identidad que su racionalismo no puede responder. El viaje psicodélico que sigue es un mapa de niveles de realidad que normalmente permanecen invisibles. Las múltiples manos que brotan de sus dedos y lo aprisionan representan los tentáculos del ego aferrándose desesperadamente a la realidad conocida. Cada mano es un apego, una definición fija de sí mismo que debe ser trascendida. El ego intenta usar sus propias herramientas para contener una experiencia que por naturaleza desborda cualquier categoría familiar.
La mariposa monarca que aparece durante esta secuencia trasciende cualquier elemento decorativo aleatorio. Representa el símbolo universal de la metamorfosis, del proceso donde una forma de vida debe morir completamente para que emerja otra radicalmente diferente. Strange debe permitir que su identidad previa se desintegre antes de poder acceder a capacidades que esa identidad limitada jamás podría contener. Los fractales infinitos y las geometrías imposibles que atraviesa representan la estructura matemática oculta de la realidad que su educación científica nunca le enseñó a percibir. Son mapas de dimensiones que existen más allá del espacio tridimensional, territorios de la conciencia, donde las leyes físicas conocidas se revelan como casos especiales de principios mucho más vastos. Cuando Strange aterriza de vuelta en Camartage, jadeando y completamente transformado por la experiencia, su primera palabra es una súplica: enséñame cómo. Es la rendición completa del científico arrogante. Ha visto lo suficiente para saber que todo su marco de referencia anterior era apenas una astilla flotando en un océano de posibilidades incomprendidas. Una vez aceptado oficialmente en el santuario, Mordo le entrega la contraseña del Wi-Fi de Camartage, Shambhala. Shambhala, en las tradiciones tibetanas, es el reino mítico donde se preserva la sabiduría suprema, sugiriendo que Camartage mismo funciona como una versión terrestre de ese lugar sagrado, donde el conocimiento esotérico se mantiene vivo a través de la práctica diaria y la transmisión directa entre maestro y discípulo. Los portales circulares y la geometría de la voluntad. El entrenamiento de Strange en la manipulación de portales interdimensionales introduce uno de los sistemas simbólicos más ricos de toda la película. Los anillos circulares de energía que aprende a crear trascienden las simples herramientas de transportación mágica. Constituyen manifestaciones visuales de principios profundos sobre la naturaleza de la realidad y la voluntad humana. El círculo ha sido considerado durante milenios como la forma geométrica más perfecta, representando la totalidad, la unidad y la eternidad. En las tradiciones místicas, el círculo simboliza el ciclo completo de la experiencia: nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Los portales circulares de Strange conectan con espacios distantes, pero también representan la capacidad de la conciencia entrenada para trascender las limitaciones aparentes del tiempo y el espacio. El hecho de que Strange inicialmente no pueda crear estos portales, a pesar de su inteligencia superior, revela algo crucial sobre la naturaleza del poder místico. No se trata de acumulación de información o destreza técnica, sino de un tipo fundamentalmente diferente de enfoque mental. Strange debe aprender a coordinar imaginación, intención y entrega simultáneamente, algo que su mentalidad controladora convierte en un desafío enorme. La prueba del Everest, donde Ancestral abandona a Strange en la cima helada, opera como una iniciación de supervivencia extrema. Solo cuando enfrenta la muerte inmediata, su necesidad desesperada finalmente supera su resistencia mental. Los portales también funcionan como metáforas de transformación personal. Cada vez que Strange abre uno, está efectivamente creando una puerta entre dos estados de realidad. Está desarrollando la capacidad de moverse conscientemente entre diferentes estados de conciencia. La dimensión espejo y el teatro de la sombra. La introducción de Strange a la dimensión espejo representa uno de los conceptos más sofisticados de toda la película. Este reino paralelo, donde la realidad puede ser manipulada sin consecuencias en el mundo material, funciona como una metáfora perfecta del espacio psicológico interior, donde procesamos experiencias y ensayamos respuestas antes de actuar en el mundo externo. Visualmente, la dimensión espejo presenta geometrías imposibles, escaleras que suben y bajan simultáneamente, edificios que se pliegan sobre sí mismos. Estas distorsiones arquitectónicas reflejan la naturaleza fluida de la mente cuando se libera de las limitaciones del pensamiento lógico lineal. El espejo simboliza tradicionalmente la autoconciencia y el proceso de reconocer aspectos ocultos de la personalidad. Jung hablaba de la sombra como aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos no reconocer. La dimensión espejo se convierte en el territorio donde Strange puede confrontar sus propias proyecciones y limitaciones sin las consecuencias habituales del fracaso en el mundo real. El ojo de Agamotto y el peso del tiempo. Cuando Strange descubre el ojo de Agamotto y experimenta por primera vez con la manipulación temporal, la película introduce su dilema moral y filosófico más profundo. La gema del tiempo que contiene este antiguo amuleto trasciende cualquier dispositivo de poder. Constituye una responsabilidad cósmica que lleva consigo el peso de decisiones que afectan el tejido mismo de la existencia. El color verde esmeralda que caracteriza la magia temporal conecta con simbolismos ancestrales sobre la vida,
el crecimiento y la renovación. En la tradición hermética, la tabla esmeralda era considerada la fuente del conocimiento sobre las correspondencias entre lo celestial y lo terrestre. El verde del ojo sugiere que Strange está accediendo a secretos sobre los ciclos fundamentales que gobiernan toda manifestación. La forma en que Strange experimenta inicialmente con el ojo, haciendo que una manzana se pudra y se restaure repetidamente, puede parecer un juego trivial, pero representa algo mucho más significativo. Está literalmente manipulando la entropía, revirtiendo el proceso fundamental que lleva de orden a caos. Está ejerciendo un tipo de poder que normalmente se considera exclusivo de fuerzas divinas. Las advertencias de Wong y Mordo sobre los peligros de alterar el flujo temporal constituyen reconocimientos de que existe un orden moral inherente en la estructura del universo. Manipular el tiempo equivale a intervenir en el proceso mediante el cual las acciones generan consecuencias y las lecciones son aprendidas a través de la experiencia directa. El ojo también representa la sabiduría que viene de ver las conexiones temporales entre eventos aparentemente separados. Un ojo que todo lo ve tradicionalmente simboliza la conciencia cósmica que percibe simultáneamente pasado, presente y futuro como aspectos de una sola realidad más vasta. Caecilius y la seducción de la perfección eterna. La filosofía que impulsa a Caecilius y sus seguidores revela uno de los temas más sutiles pero cruciales de toda la película. Su obsesión con escapar del tiempo y acceder a la eternidad perfecta representa una forma de escape espiritual que inicialmente puede parecer elevada, pero eventualmente se revela como otra manifestación del ego, que se niega a aceptar las condiciones básicas de la existencia manifestada. Cuando Caecilius argumenta que el tiempo es el verdadero enemigo porque inevitablemente lleva a la muerte y la pérdida, está articulando una posición que resuena con ciertos aspectos de varias tradiciones místicas genuinas. Efectivamente, el budismo habla del sufrimiento inherente en la impermanencia. El gnosticismo busca escapar de las limitaciones del mundo material. Varias escuelas de yoga apuntan hacia estados de conciencia que trascienden la temporalidad ordinaria. Sin embargo, la película presenta la búsqueda de Caecilius como fundamentalmente corrupta, no porque sus objetivos sean incorrectos en teoría, sino porque su motivación surge del rechazo y la amargura, en lugar de la comprensión compasiva. Su deseo de eternidad no nace de haber integrado completamente la experiencia temporal, sino de un trauma personal que lo lleva a querer aniquilar todo el sistema que permitió su sufrimiento. Dormammu, la entidad cósmica que Caecilius sirve, representa la quietud absoluta disfrazada de poder infinito. Es significativo que este ser supremamente poderoso exista completamente fuera del tiempo, en un estado de eternidad sin cambios. Para la conciencia humana, que se define por el crecimiento, la evolución y el cambio, tal estado equivaldría a una forma sofisticada de muerte. La seducción que Dormammu ejerce sobre Caecilius refleja una tendencia humana donde el dolor no procesado lleva a fantasías de escape total. Es una forma de evasión espiritual llevada a extremos cósmicos. La paradoja de Ancestral y la moral del poder. El descubrimiento de que Ancestral ha estado usando la energía de la dimensión oscura para prolongar su vida introduce el dilema ético más complejo de toda la narrativa. Esta revelación fractura las categorías morales simples de bien contra mal, forzando tanto a los personajes como al público a confrontar preguntas incómodas sobre la naturaleza de la integridad y los costos del liderazgo responsable. Ancestral representa el arquetipo del maestro sabio, que se ve obligado a comprometer sus principios públicos para servir a un bien mayor que sus seguidores no pueden comprender completamente. Su uso secreto del poder oscuro no surge de la ambición personal o corrupción gradual. Esta situación refleja el dilema universal entre la pureza de los ideales y la complejidad de la realidad. Ancestral eligió cargar con la contradicción de enseñar la luz mientras bebía de la oscuridad. Para Mordo, que necesita ver el mundo en blanco y negro absoluto, esta revelación destroza su universo de certezas. Su incapacidad de aceptar los grises morales lo lleva eventualmente hacia el fanatismo, donde cualquier imperfección se convierte en traición que debe ser castigada. El sigilo de Dormammu y el bucle temporal. Antes de llegar al enfrentamiento final, es crucial entender el ritual que Caecilius ejecuta para invocar a su maestro oscuro.
El sigilo que dibuja en el suelo durante sus ceremonias constituye un mapa dimensional, una llave geométrica que abre las barreras entre nuestro mundo y la dimensión oscura. Este símbolo de líneas quebradas y forma angular funciona como una antena que sintoniza directamente con la frecuencia de Dormammu. Caecilius y sus seguidores forman círculos rituales alrededor de estas marcas, mientras recitan las páginas robadas del libro de Cagliostro. Están pronunciando vibraciones específicas que resuenan con las estructuras fundamentales de la realidad, debilitando los muros que separan las dimensiones. Cada repetición del ritual hace más delgado el velo, hasta que finalmente Dormammu puede filtrarse hacia nuestro plano. El proceso tiene un costo visible. La piel alrededor de los ojos de los participantes se agrieta y se tiñe de púrpura, como si la energía oscura literalmente fracturara su humanidad desde adentro. Es una transformación que revela la verdadera naturaleza del pacto con Dormammu. El enfrentamiento final con Dormammu en el corazón de la dimensión oscura culmina en una de las resoluciones más ingeniosas de cualquier película de superhéroes. Strange no derrota a esta entidad cósmica suprema a través de fuerza superior, astucia táctica o alianzas estratégicas. Gana a través de la aplicación pura de un principio espiritual, la voluntad de sufrir infinitamente para proteger a otros. El bucle temporal que Strange crea funciona como una trampa paradójica, donde su disposición a morir repetidamente se convierte en una forma de inmortalidad práctica. Cada muerte lo devuelve al punto de inicio, permitiéndole continuar la confrontación indefinidamente. Para Dormammu, un ser que existe fuera del tiempo, experimentar el ciclo repetitivo se convierte en una forma de tortura inimaginable. El bucle representa la aplicación práctica de principios como la no resistencia activa o la compasión incondicional llevados a extremos literales. Strange se convierte en un guardián incansable, utilizando el poder temporal para crear las condiciones donde puede sufrir indefinidamente por el bienestar de otros seres. La brillantez de esta solución es que transforma las limitaciones humanas en ventajas estratégicas. Mientras Dormammu ve solo debilidad mortal, Strange descubre un tipo de fuerza que las entidades inmortales no pueden comprender ni contrarrestar. Finalmente, agotado por el ciclo infinito, Dormammu cede ante lo inevitable. Su rugido de frustración resuena a través de dimensiones cuando acepta el trato y se retira, llevándose consigo a Caecilius y sus seguidores hacia la oscuridad eterna que tanto anhelaban. El tiempo vuelve a fluir normalmente, los edificios se reconstruyen, las vidas se restauran. Strange emerge del bucle temporal transformado para siempre, no solo por la magia que ha dominado, sino por la comprensión profunda de lo que significa proteger algo más grande que uno mismo. Cuando finalmente se establece en el santuario de Nueva York, ya no es el cirujano arrogante que una vez fue. Es el nuevo guardián de una realidad que la mayoría nunca conocerá. El vigilante silencioso de un equilibrio cósmico que requiere vigilancia eterna. Sus manos aún tiemblan, recordándole de dónde vino, pero ahora esas mismas manos protegen mundos enteros. El círculo completo del mago interior. Doctor Strange funciona como un mapa completo del viaje desde la inconsciencia arrogante hacia la responsabilidad consciente. Strange comienza la película como un ejemplo perfecto del ego científico moderno, brillante, exitoso y completamente identificado con sus logros materiales. Termina como algo radicalmente diferente, un guardián silencioso de realidades que la mayoría de la humanidad nunca sabrá que existen. Esta transformación no ocurre a través de la acumulación gradual de conocimientos o habilidades. Surge del colapso completo de todas sus certezas anteriores, seguido por la lenta reconstrucción de una identidad basada en principios completamente diferentes. El proceso es fundamentalmente iniciático, una muerte simbólica seguida por un renacimiento en un nivel superior de funcionamiento. La película presenta este viaje como disponible potencialmente para cualquier persona dispuesta a enfrentar las dificultades que implica. No retrata a Strange como especialmente virtuoso o destinado desde el nacimiento para la grandeza mística. Su transformación surge directamente de su disposición eventual a soltar el control total sobre las circunstancias de su vida. Al final, Doctor Strange ofrece una visión esperanzadora sobre el potencial humano para el crecimiento profundo. Sugiere que las crisis aparentemente destructivas pueden servir como catalizadores que serían imposibles bajo condiciones ordinarias de comodidad y éxito. La película termina con Strange establecido como protector silencioso de realidades que otros no pueden percibir.
Es una responsabilidad solitaria pero significativa, mantener la estabilidad de los fundamentos invisibles que permiten que la vida ordinaria continúe sin interrupciones catastróficas. Este final nos susurra una verdad profunda sobre el destino humano. La verdadera grandeza no reside en acumular poderes para nosotros mismos, sino en entregar esos dones al servicio de algo más grande que nuestra propia existencia. Strange ha recorrido el camino desde las alturas de su ego hasta convertirse en guardián silencioso de la humanidad, demostrando que dentro de cada uno de nosotros duerme una semilla de transformación radical. Su historia es un espejo donde reconocer nuestro propio potencial, la capacidad de renacer de nuestras propias cenizas, de convertir nuestras heridas más profundas en fuentes de sabiduría, y de descubrir que el verdadero poder emerge cuando finalmente soltamos la ilusión de control, para abrazar un propósito que trasciende los límites de lo que creíamos posible. Muchas gracias por ver este video hasta el final, por llegar hasta este punto. Si llegaste hasta este punto, comenta un emoji de un mago, a ver si lo encuentras, o si no, de una estrella o de algo relacionado con la magia. Y quiero responder una pregunta que me dejaron en un video pasado. La pregunta es de Alxeiso y me pregunta: ¿quién controla realmente al mundo? Me parece una pregunta muy interesante que definitivamente no sé la respuesta, pero tal vez me pueda acercar un poco. Esta pregunta puede tener muchas respuestas. Podríamos decir que existe algún grupo de personas, y definitivamente debe haber un grupo de personas que tengan el control de muchas cosas, pero yo pienso que quien tiene más poder sobre eso es aquel grupo que controle la narrativa social, porque si tú controlas la narrativa social, puedes controlar literalmente la realidad. Imagínate los mecanismos masivos que existen para que millones y millones de personas tengan los mismos pensamientos todo el tiempo, todos los días, y si estos medios así lo quieren, poder generar en las personas cualquier tipo de emoción, y al generar estas emociones, pues claro que la realidad se va moldeando de acuerdo a las emociones masivas. Es algo que ya he dicho en otros videos, pero realmente el ser humano tiene un poder muy grande que no somos conscientes de eso, no sabemos lo que realmente podemos hacer con nuestro poder interior, que es un potencial que está dormido en nuestro interior y que todos podemos desarrollar. Claro que para eso se necesita mucha práctica, muchos años, mucho estudio. Justamente como en una escena parece que Strange se la pasa leyendo y estudiando y practicando, sobre todo, que es muy importante. Estudio y práctica justamente es lo que nos dice la película, y de esa forma podemos desarrollar este potencial que tenemos absolutamente todos podemos desarrollarlo. Si quieres que responda más preguntas sobre cualquier tema, puede ser sobre el podcast, tú deja cualquier pregunta que quieras en los comentarios, yo las voy leyendo y en algún momento las voy a responder. Ayúdame a compartir el video con más personas, a suscribirte, activar las notificaciones, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias por acompañarnos en este viaje por el lado invisible de las historias. Si este episodio te dejó reflexionando, te invitamos a suscribirte para no perderte nuestros próximos análisis y explorar más allá de lo evidente, a compartir este episodio con quienes creen que las apariencias engañan, y a dejar tus comentarios. Nos encantaría leer tus reflexiones sobre lo que resonó contigo. Visita ladoinvisible.com para contenido exclusivo, artículos del blog y análisis que expanden cada episodio. También puedes unirte a la newsletter donde comparto mis procesos creativos, reflexiones y pensamientos que surgen mientras creo el podcast. Es un espacio más personal. Suscríbete en el link de la descripción y recibe cada entrega directo en tu correo. Nos encontraremos de nuevo, ahí donde lo visible termina y comienza lo que no se ve.